¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bueno que ya están con nosotros, ustedes allá en su mesa, nosotros en nuestra mesa, y con las palabras listas para divertirnos un rato y para, pues, saber, ustedes lo saben, aquí nos gusta explorar esas historias, esos secretos que guardan las palabras, y al mismo tiempo que aprendemos, nos divertimos y ya nos hace ver el lenguaje con otro sentido. Pues miren, en esta ocasión, pensando que febrero es un mes en el que destacan fechas como el Día de la Bandera, que ya próximamente se va a celebrar. Por ahí también está ese que antes llamábamos el Día del Soldado. De alguna manera esto nos conecta con ese pasado de guerra que tanto nos ha acompañado en la construcción de este país. Y no solamente en nuestro país, yo creo que todos de algún modo siempre han estado involucrados en esta lamentable actividad que es la guerra. Pero esto ha dejado muchas huellas en el lenguaje y de eso vamos a tratar esta vez un servidor, Arturo Ortega Morán, y mi compañera Mariana García Luna. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Hoy ando un poco rebelde, pero con causa. Ah, bueno. Sí, y fíjate lo que voy a compartirles esta tarde. Este es un libro que se llama 100 mitos de la historia mexicana de Francisco Martín Moreno. Él es historiador y novelista. Y encontré un párrafo que me llamó mucho la atención y él se refiere primero a algo que dice el analista político e historiador José Antonio Crespo. En México, la trayectoria de nuestros héroes, la historia oficial y otros símbolos nacionales, como el propio himno, han exaltado la violencia como instrumento de cambio social. El himno nacional está pletórico de figuras bélicas. Las grandes gestas nacionales se hicieron violentamente y se preserva el mito de que fueron fructíferas al superar el orden virreinal. La sangre de los mártires nacionales, se nos enseña de niños, abonó para la libertad y el progreso. Y Francisco Martín Moreno se pregunta, ¿no sería mejor tener un himno que hablara de los verdaderos héroes de nuestra patria y no de un dictador? ¿No sería deseable que, pretendiendo ser un país democrático, tuviéramos un canto patrio que rechazara la violencia y abriera las puertas al diálogo? ¿No te gustaría, amable lector, que nuestro himno dedicara un espacio a la educación, al trabajo, a la salud y a la justicia sin cortapisas? Y bueno, continúa, ¿no? Continúa con sus reflexiones, con sus preguntas, y yo se los dejo aquí para que ustedes también reflexionen y piensen. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un tema sin duda polémico, ¿no? Sí, porque por supuesto. Te vas a encontrar opiniones sobre la gesta del himno nacional como un ingrediente histórico allá en las épocas en que el país se convulsionaba en esas luchas para poder nacer. Pero bueno, en fin, dejémoslo como una buena reflexión, yo creo que está interesante. Sí. Y bueno, como siempre, también tenemos para ustedes un libro que vamos a regalar. Y hoy está muy padre ahora, ¿no? Sí, está padrísimo. Para quienes tengan niños, fíjense, es un cuento inédito de Mark Twain y se llama El rapto del príncipe Margarina. Así que ya sabe, si quiere llevarse este libro, que aparte está ilustrado muy bonito, lo único que tiene que hacer es llamarnos aquí al estudio al 2020-8865 o mandarnos un mensaje por WhatsApp, recuerde poner su nombre, al 81 26 11 35 35. Y bueno, lo que tiene que hacer es contestar el juego de palabras. Vamos a ver el juego de palabras que nos preparó producción. Otra vez es por ahí una palabra intrusa. Póngase listo. ¿Qué palabra no tiene nada que ver con el concepto de escuela? Viene de ahí. El juego comienza en 3, 2, 1. Muy bien, y aparte, ya sabe, también le tenemos la pregunta alterna, como ya estamos haciendo costumbre. Aparte, si por ahí ya localizó la palabra intrusa, lo marque 2020-8865. Sí, y 81 26 11 35 35 al WhatsApp.
que es puro mensaje. Ahí pónganos su nombre, pero ahí no nos marque llamada, marque nada más el mensajito de WhatsApp. Ahora también, ahí les va una pregunta. Fíjense, y a propósito del himno nacional, himno nacional. Hay una estrofa que empieza así, que dice: guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Así empieza. ¿Qué son los blasones? ¿Usted lo sabe? Bueno, búsquelo, consúltelo, pregúntelo, véanlo ahí, y si ya lo sabe, llámenos inmediatamente 2020-8865 o WhatsApp. 81-26-11-35-35. Y bueno, mientras nosotros nos ponemos a jugar con las palabras de la guerra. Ojalá nada más esas fueran las guerras, ¿no? Guerras de palabras. Los juegos. Otra cosa, sí. Yo creo que, lamentablemente, revisando la historia, es difícil hallar un momento de la historia en que haya habido una paz total en el mundo, mientras, a partir de que surgió por aquí el hombre, como que es algo ya que traemos en una naturaleza oscura, que parte de lo que somos. Pero esto ha generado entonces por eso muchas palabras. Y fíjate que la palabra guerra, les cuento también a ustedes, de hecho tiene el concepto de confusión. La palabra se genera en la lengua germánica. Los germanos son esos pueblos que vivían al norte de Europa, que según los romanos eran muy peleoneros, como si ellos no lo fueran. Ellos no. Y entonces mucho del lenguaje militar tiene origen en estas lenguas germánicas. Y hay por ahí, digamos, pudo haberse oído algo así como erra, ya se oían las palabras que forman la palabra guerra, que en lengua germánica significaba algo así como confusión. Cuando algo era muy confuso, me acordé mucho en la Revolución Mexicana que le decían la bola, irse a la bola. Y la bola es eso, confusión, todo revuelto. Bueno, eso era la guerra, era el concepto de confusión. Entonces, que hubiera guerra era confusión. Imagínate 10,000 contra 10,000, pues imagínate la bola que se hacía, ¿no? Y como huella de esto, en latín, esta misma palabra erra, vamos a decirlo, berra, generó el verbo berrere. Berrere, en latín, pasó a significar barrer. Berrere, lo escribían con V, con V chica. ¿Y barrer por qué? Pues porque en aquellos pisos que no había propiamente pisos cerámicos como ahora, había mucho polvo, entonces barrer era el significado que se levantaba mucho polvo, como en las guerras. Y todo aquello que se juntaba lleno de polvo y todo lo que después quitabas para limpiar un área, era la berrura que se convierte en la palabra basura. Fíjate, aquí una curiosidad es que debió haber sido barrer y berrura de escribirse con V, pero la ortografía no sabe de historia, así que vamos a escribirla como ahora nos dicen, con B grande. Con B grande. ¿Cómo es? Pero hay más palabras que nos ha dejado la guerra, por supuesto, ¿verdad? y bien curiosas, como subasta, por ejemplo. Usted sabe que la subasta es una venta que se hace, que se pone al mejor postor, ¿no? Se pone un precio base y se lo lleva quien dé la mejor oferta, ¿no? Pero lo curioso es su origen, ¿no? De dónde surge. Surge de los vocablos sub, que son bajo, y hasta, de lanza, y esto surge del Imperio Romano. El significado literal es bajo la lanza, y esto es porque cuando los soldados o gente del gobierno en Roma confiscaba pertenencias a los ciudadanos que no habían pagado sus tributos o que tenían alguna deuda con el Estado, pues estas pertenencias las ponían las ofertaban, ¿no? O sea, la repartían entre la gente. Entonces, lo que hacían era que agarraban una lanza, la lanza la ponían, la clavaban en el suelo y alrededor de esta lanza ponían todas estas pertenencias, ¿no? Entonces, pues lo vendían y se lo llevaba quien mejor apostara por ellos. Y lo curioso también es que la palabra lanza no viene de asta, como hace un momento mencioné, creo que sí mencioné, sí, que viene de subasta, asta. Lo que no dije es que esta asta es con H, no es sin H. Entonces, bueno, la palabra lanza no viene de ahí, sino que viene de un vocablo celta que es
lancea, de ahí es donde viene, pero también de asta, derivó a asta, pero ya sin H, y de ahí esa asta es la que nosotros conocemos como este palo en donde al final se pone una bandera, o también las astas, por ejemplo, de algunos animales como los ciervos o los renos, ya ven que tienen unos cuernos así grandotes, bueno, pues esa también. También son astas. También son astas, pero no es la sub, bajo, hasta, lanza, sub, hasta. Bueno, pues es curioso que esta palabra subastas que ahora es una venta, el mejor postor, esté relacionada con aquellos tiempos en que una asta, una lanza, servía de punto de referencia para hacer eso. Exacto. Otra palabra interesante, bueno, y que ya estamos por acordarnos de esa fecha, es el Día de la Bandera, y justamente la palabra bandera también es otra palabra de origen germánico, otra vez es el lenguaje militar. Y es que, fíjense que vamos a decir, la raíz de esta palabra, bandum, era algo así como señal, algo que brillara, algo que destacara. Y es que en una guerra, sobre todo cuando son muchos contra muchos, es muy importante poder identificarse quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos, porque si no, ahí a la mera hora, pues ya no sabes ni con quién pelear. Entonces, de las estrategias que se han ido generando para esto, es el usar señas. Y aquí está, por ejemplo, la típica era una seña que era un bandum, y de allí se generó bandera, porque bueno, era un lienzo con alguna figura que identificaba un grupo, y entonces ese era un bandum, que tenía representación por esa bandera. Y entonces cuando veías que alguien llevaba esa bandera, ya sabías que eran de los tuyos. Y cuando veías que el otro iba a otra bandera que no era la tuya, sabías que eran enemigos, y así ya te podías pelear más a gusto, ya con más conocimiento de causa. Ya diferenciando, ¿no? ¿Quién es quién? Sí, pero entonces hay palabras asociadas a bandera. Aparte sería una banda, por ejemplo, puede haber bandas de ladrones, puede haber bandas hasta de música ya ¿Banda ahora. sonora? Banda sonora, y puedes tener también hasta un bandolero. Ahora, no confundir con otra banda que hay por ahí, que es otro origen, como una banda, como una cinta, ¿verdad? La banda presidencial, por ejemplo, esa es otra onda. Entonces, quedémonos con que bandera era una señal para identificar a un grupo. Y claro, por eso ahora cada país tiene su bandera, porque es un símbolo que representa a todo ese grupo que comparte nacionalidad. Fíjate, qué interesante. ¿Verdad? Y así siguen saliendo estas palabras de, Oye, de la guerra. ¿tú crees que los ingenieros tengan también un bando por ahí? Los ingenieros, pues ahora, bueno, ya son tipos de ingeniero, pero no me digas que tiene que ver con la guerra. Pues sí, qué curioso, ¿verdad? Pero es que ingeniero también es una palabra que viene de la guerra. Primero, bueno, un ingeniero es una persona que diseña, que crea, que inventa algún aparato, algún artificio, o de hecho hasta hace algunas edificaciones, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Pues fíjense que viene de ingenium, que se encuentra, el término se encuentra en el ejército romano. El ingenium era una máquina de guerra. Creo que por ahí lo vieron ya en su pantalla, esta máquina de guerra. Había muchas, ¿no? Era como la catapulta, el tormentum, la balista, la vinea. De ahí surgieron los términos ingenarius e ingeniator. Este nombre era para referirse al soldado que operaba esta máquina de guerra. Entonces, pues era pues el ingeniero, ¿no? El que hacía. Pero ya después, bueno, se utilizó, ya salió la palabra salió de la milicia, salió del ejército, para referirse a cualquier tipo de persona que diseña o que crea o que inventa otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero civil, ¿no? Ya no es militar. Ya no es militar, exactamente. Sí. O el ingeniero en sistemas computacionales, o el ingeniero mecánico electricista. Hay un montón de ingenieros, ¿no? Sí. Pero pues de ahí surge principalmente, ¿no? De esta máquina de guerra, ingenium, y de ahí pues el ingeniero, el que la usaba.
O sea que los primeros ingenieros fueron guerreros, Sí, exacto. que usaban su ingenio para tratar de ayudar a las guerras a Así. sus ejércitos. Oye, y hay Interesante. otros ingenios también que son los ingenios azucareros, por ejemplo. Ah, sí. Y creo que también ingenios cafetaleros, me parece, ¿no? Donde utilizan estas máquinas, bueno, en el azúcar, para procesar la caña, ¿no? Pues sí, También es son- una huella de que los ingenios originales eran máquinas. Así ¿verdad? es. De hecho, en inglés, engine es máquina, ¿verdad? Sí, tiene la exacto. misma Engine. formación todavía. Interesante. Y bueno, miren, paso a cerrar con la palabra paz, porque generalmente a toda guerra le sigue una paz, y en ese ciclo infinito nos hemos quedado. Paz era en latín, pues así se decía prácticamente igual, pax, lo ponían con X. Pero ahí lo interesante de la palabra paz es cómo está asociada a otras palabras que usamos. Claro, sabemos, paz es que ya no hay guerra, y generalmente la palabra asociada ahí sería, por ejemplo, pacto, pactare. Pactare es llegar a una negociación para ya estar en paz, de pacto. Y además, la palabra pagar, fíjate, pagar. En latín, el verbo era pacare, de donde nació pagar, pero en latín significaba pacificar, o sea, tranquilos. Entonces, claro que una de las formas de pacificar a un acreedor es, pues, pacifícalo, ¿no? Págale. Págale. O sea, pagando deudas pacificas a tus acreedores, y de ahí fue que salió esta palabra. Mira, qué Entonces, curioso. miren, ahí van saliendo estas palabras de la guerra. Entonces, nuevamente los invitamos a que participen en el juego de palabras. Ahorita lo pasamos al aire. Pero antes les recuerdo, guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. ¿Qué son los blasones? Una opción. Y si no, entonces participen en el juego de palabras encontrando la palabra intrusa. Viene de ahí para verlo. El juego comienza en 3, 2, 1. Una paz injusta es mejor que una guerra justa. Marco Tulio Cicerón. Muy bien, ya estamos de regreso. Palabras sobre la mesa. Qué bueno que nos sigue ahí acompañando. ¿Ya encontró lo que son los blasones? Pues órale, mándenos un WhatsApp. ¿Qué número, Mariana? 81 26 11 35 35. O si prefiere marcar para llamar por vía voz, 2020 88 65. Así Bien. es. Y mientras nosotros aquí seguimos explorando esas palabras que nos ha dejado la guerra, no solamente palabras, también frases. Hay una serie de frases que hemos escogido, pero fíjense que entre estas hay una que se escucha a veces que se refiere a las discusiones bizantinas. Es bizantinas, no vicentinas, porque de pronto alguien... Y con B grande, no Sí. con V. Sí, es bizantinas, con B grande y con Z. Estas discusiones, fíjense que ahora actualmente se puede usar para referirse a aquellas discusiones vanas que por estar gastando energía en esas discusiones descuidas cosas que son realmente importantes. Entonces, decir, no, se les fue puras discusiones bizantinas, mucho esfuerzo, mucho enojo y puras cosas que no tenía razón de ser. Lo importante se olvidó. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta frase? Bueno, el nombre bizantino se asocia con una antigua ciudad griega que se llamaba justamente Bizantión, que después pasó a ser Bizancio. Y esto por el rey que la fundó, que dicen que se llamaba Bizán. Entonces, de ahí viene todo, de un rey que funda la ciudad.
Y fíjense, para ubicarnos, esta ciudad estuvo ubicada en lo que hoy es Estocolmo, en Turquía. Bueno, pero ahí en Bizancio fue muy importante porque durante un tiempo podríamos decir que fue como la segunda Roma. Cuando ya el Imperio Romano empezaba ya, digamos, a tener sus problemas y empezaba también a entrar este aspecto de la nueva religión, el cristianismo, empezaron a tener ahí sus divisiones, sus problemas, y entonces Constantino, que era un emperador de aquella época, funda Constantinopla, ahí en esa región de Bizancio, y de algún modo hace como una segunda Roma. Y ahí entonces esa región florece en las artes, se habla de arte bizantino, se habla la religión, el cristianismo ahí se discutió mucho, pero tanto que dicen que se la pasaban los días, los meses, los años discutiendo cosas sobre la nueva religión de ese entonces, que era el cristianismo, ¿no? Que si Cristo era realmente un hijo de Dios o era un enviado de Dios, que si los ángeles podían ser niños y podían ser niñas o no tenían sexo, y ese tipo de discusiones los mantenían muy, muy ocupados, al grado que a veces se ponía tan álgida la discusión que acababan ahí agarrándose del chongo. Y por eso por ahí hay una expresión que todavía se oye que dice, y nada, que se armó la de Cristo es Dios, algo así. Se armó la de Cristo es Dios, una cosa así. Y refiriéndose a que cuando esas discusiones se ponía muy álgido ahí el pleito. El asunto es que ya después cuentan que en cierto momento los turcos le echan el ojo a esa región y preparan la invasión. Y cuenta la leyenda que mientras los turcos van con toda su flota a tomar posesión de esas tierras, los que eran de allí, de Bizancio, estaban muy entretenidos con sus discusiones bizantinas. Así que ya cuando reaccionaron ya no había nada que hacer, ya estaban ahí los turcos y desde entonces Bizancio dejó de ser Bizancio para ser ahora Estocolmo. Así que aguas con las discusiones bizantinas. Sí, aguas. Y aparte porque no llegas a nada, ¿no? Pues sí. Oye, y cambiando un poquito de tema, no quiero intrigar, pero ¿alguna vez te han echado las cajas, como con las cajas destempladas? Ay, afortunadamente no, pero sí conozco gente que ha salido con las cajas destempladas de algún empleo. Ah, ¿sí? O de algún lugar. Qué triste. De una muy buena manera. Pero a ver, cuéntanos. Qué triste, sí. ¿Ustedes habían escuchado este término de salir con las cajas destempladas? Pues yo hace muy poquitito, no lo había escuchado, pero también es una frase que viene de la guerra. Y esto es para referirse que despiden a alguien o echan a alguien de algún lugar o de algún grupo o algo, pero de una manera así muy brusca, ¿no? Con malos modos, incluso hasta con insultos. Por ejemplo, ahorita estaba yo jugando, obviamente, con Arturo, ¿no? De que si lo habían echado a algún lado, pero esa frase la podemos utilizar así, ¿no? Por ejemplo, a fulanito lo corrieron de la chamba y salió con las cajas destempladas. Y bueno, pues esta frase pues viene también del mundo militar. Aunque en ese tiempo a la persona referida no se la trataba con insultos y con violencia, ¿no? Sí, de alguna manera, con estas cajas destempladas, pues se lo abochornaba, ¿no? O se hacía del conocimiento público que a esta persona se la iba a degradar o se la iba a separar, se la iba a sacar del grupo o del cuerpo al que pertenecía. Y esto es porque en ese momento los tamborileros daban un redoble de tambor. ¿Se han escuchado esto? ¿No? Bueno, yo no sé imitar los sonidos, pero ya ven que hacen así con las batutas, ¿no? Y lo que pasaba que ese ruido que hacían en los tambores, las cajas destempladas son los tambores, ese ruido lo hacían desafinado. De hecho, en el argot musical se le llama el destemplado, ¿no? Que significa desafinar el instrumento. Entonces, bueno, así todo el mundo se enteraba de que esta persona pues iba a salir de la milicia, ¿no? Sí, entonces era una pena, o sea, no los trataban con violencia, no bruscamente, no los vilipendiaban ni nada, pero pues sí era como bastante bochornoso, ¿no? Que lo sacaran con las cajas destempladas. Delante de todos. Delante de todos. Y también hay otra frase que tiene su historia, la frase, no sé si la hayan escuchado, que es, bueno, la suerte está echada. Generalmente se usa cuando ya tomas una decisión y ya no hay para atrás. Ya decidiste algo, ¿qué te espera después de esa decisión? A veces no lo sabes, pero ya, la suerte está echada, no hay para atrás. Fíjense que esta expresión se le atribuye
al emperador Julio César. Julio César fue primero un gran general que fue clave para que el Imperio Romano fuera así de grande como lo consiguió. Conquistó grandes tierras en la Germania, acá por la Hispania, un gran ejército que tenía, y de pronto le empezó a preocupar a los emperadores. El emperador Pompeyo, que era el que estaba, dice, Julio César está peligroso porque está agarrando mucho poder, y entonces convenció al Senado para que ya le quitaran todo ese poder que le habían dado de ser responsable de una gran cantidad de tierras y de hombres. Entonces lo mandaron llamar, le dijeron, oye, pues que vayas porque parece ser que tú ya no vas a mandar aquí. Lo iban a echar con las cajas destempladas. Sí. El asunto es que, bueno, pues él, obediente, disciplinado, agarra al grueso de su ejército, regresa a Roma, y ahí su jurisdicción estaba hasta un río que se llamaba el río Rubicón. La orden era que de ahí ya no pasara, que ahí se esperara, ahí iban a ir por él. Entonces él se pone a las orillas del río Rubicón, y ahí en su mente, quién sabe qué tantas cosas estarían pasando, que de pronto dice, no, si vienen por mí, yo ya estoy acabado. Él ya sabía de qué se trataba. Dice, la otra opción es, tengo ya la suficiente fuerza para ir, lanzarme sobre Roma, y atacar a Pompeyo y hacerme yo del poder. Pero dicen que lo estuvo dudando, que estaba así, y que de pronto toma su caballo, levanta la mano y pronuncia la frase latina, alea iacta est, que en latín significa los dados están echados, o sea, la suerte está echada, y que se lanza y todo su ejército detrás de él, se lanzan sobre Roma. El resto de la historia ya es conocida. Julio César fue uno de los grandes emperadores después de haber destituido a Pompeyo, y ahí estuvo con gran poder hasta que fue víctima de un complot ahí entre los que participó un hijo adoptivo de él. Pero dejó una gran huella este emperador Julio César. La suerte está echada, eso fue lo que se encontró, un gran poder y una muerte trágica al paso del tiempo. Fíjate, pues me he quedado de a 6. De a 6. De a 6 o hasta de 8. Es otra frase también que viene del mundo militar, de la guerra, esto de quedarse de a 6 o de a 8. Esto significa quedarse perplejo, abrir los ojos así tan grandes, ¿no? Por el asombro, no por la sorpresa, por lo que nos estamos enterando. Como ese niño. Como ese, ay, qué bello, como ese bebé, por ejemplo. Podemos decir algo así como, me quedé de a 6 cuando supe que después de 40 años de casados se divorciaron, ¿no? Imagínense, después de tanto tiempo, entonces claro, uno se queda perplejo, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, bueno, pues eso es así, quedarse de a 6. ¿Y de dónde viene? Bueno, en la guerra, sobre todo en el siglo XIX y a principios del XX, un arma que era súper importante, pues eran los cañones, ¿no? Y habían cañoncitos, cañones y cañonzotes. Sí. Entonces se medían por el boquete del cañón, pues se medían por pulgadas, eran de a 4, de a 6 o de a 8. Obviamente los que eran más fáciles de manejar, no eran más manejables, eran los de a 4 y los de a 6 pulgadas. Obviamente los de a 6, cuando se lanzaban, pues, ¿cómo se llamaban las...? La bala. Pues. La bala, ajá. Es que dije bomba, dije no es bomba, es bala. Cuando se lanzaba, pues dejaba boquetes muy abiertos. Entonces, pues de ahí surge, ¿no?, la expresión esta de que cuando algo nos sorprende abrimos los ojos, ¿no? O incluso hasta la boca, ¿verdad? Que hacemos así como esta expresión. Entonces nos quedamos de a 6, haciendo referencia a esos cañones que de diámetro medían 6 pulgadas y dejaban unos boquetes pues bien grandotes. De a 6, y si te quedas de a 8, entonces todavía más sorprendido. Exacto. Fíjate, interesante Sí. que los cañones tengan la culpa de esa tan socorrida expresión. Y mira, pues así rápidamente cerramos con otra expresión que dice dar lucha sin cuartel. Lucha sin cuartel, bueno, el cuartel ya lo sabemos, es un lugar, una edificación donde se guardan los ejércitos, ahí se meten a dormir, a descansar. Pero fíjate que quiere decir que antes, cuando había una guerra honorable, a los prisioneros, cuando ya se rendían, les daban cuartel, y darles cuartel era llevárselos al cuartel, allí prisioneros, y ya después quién sabe qué pasaría con ellos, ¿no? Pero por lo pronto se les respetaba su vida, ¿no? Entonces, cuando se decía vamos a dar lucha sin cuartel, es como decir una lucha a muerte. O sea, aquí no hay con que te voy a llevar prisionero a mi cuartel, no, es a muerte. O te mueres tú o me muero yo, pero no hay más. Y de eso ha quedado entonces que digamos que una lucha sin cuartel cuando es así, intensa y sin ninguna concesión. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues Ay, no, vamos a... Qué duro esto, Vamos a hablar de otro palabras ojo de la rápido. guerra. Sí, otro ojo rápido al juego de palabras. Y acuérdense, 2020-8865 para que nos llame cuando vea a la palabra intrusa. A ver, viene de ahí. El juego comienza en 3, 2, 1. Solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción. Isaac Asimov. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya sabe, WhatsApp listo para recibir sus opiniones de esa palabra intrusa que ya pasó, o si no, ¿qué son los blasones? ¿Qué el número de WhatsApp? ¿Cuál es? 8126-113535. Muy bien. Sí, también una aclaración. Sí, aquí Mariana me acaba de hacer notar que metí la pata y la voy a aclarar. Y también para lo mismo nos llamó Rafael Trejo, que yo dije Estocolmo y cuando debía haber dicho Estambul, refiriéndome a esa ciudad que es turca, donde estuvo Bizancio, ¿verdad? Sí, perdón, es que empiezan con y ahí me jugó una mala pasada el cerebro. Sí, definitivamente es Estambul. Bueno, pues mientras usted se anima a llamarnos, déjeme contarles de una palabra que está asociada a una historia interesante. Fíjense que hay por ahí un refrán que dice algo así como: el terco que se empecina, por fin encuentra la mina. El terco que se empecina. Y esto nos hace recordar esa palabra, empecinarse, que tú dices, no, yo estoy bien empecinado a que este año tengo que publicar un libro, pero bien empecinado. O sea, bueno, por lo menos terminarlo. Obstinado, ¿verdad? Sí. Entonces, empecinarse es eso, de alguna manera como que se vuelve obsesivo eso, algo que quieres hacer. Y así se dice, es empecinarse. Entonces el refrán se refiere a eso: el terco que se empecina, que se obsesiona, que está obstinado, finalmente logra su objetivo, encuentra la mina. Entonces es curioso cómo esta palabra nos lleva a imaginar un momento allá del siglo XIX, allá por 1865. Déjenme revisar el año para no seguir metiendo la pata, porque ya de pronto no sabía uno. Pero sí, fue en 1825, para ser más exactos. En un pueblo español, se llamaba Nava de Roa, por ahí de las regiones de Valladolid, por ahí, Nava de Roa, en la plaza pública estaban a punto de ahorcar a un hombre. Este hombre se llamaba Juan Martín Díez. Él se resistía, se les quería escapar y toda su preocupación es que lo iban a ahorcar, y él decía: bueno, pues ¿qué, aquí en España no hay balas para matar a un general? Dice, ¿cómo que me van a ahorcar? Mátenme con balas, ¿no? Pero bueno, no le hicieron caso, finalmente lo subieron al cadalso, le pusieron aquí la soga, y seguramente en esos momentos finales él recordó cómo cuando niño vivió en su pueblo natal, Castrillo de Duero, así se llamaba ese pueblito, que se caracteriza porque por ahí pasa un río, el río Botija, y ese río es de aguas muy mansas, muy lentas, y eso ocasiona que se hagan pecinales. Los pecinales son como lodazales, un lodo negro por la mansedumbre pues, de la corriente, y a los nativos de allí les llaman empecinados porque los niños ahí juegan y acaban todos enlodados, ¿no? Entonces, decir empecinado es como decir enlodado, ¿no? Y él era de allí, entonces él tenía ese mote del empecinado y se hizo famoso cuando en la guerra contra Francia, que España fue invadida por Francia, él luchó tenazmente contra los franceses y al rato ya a él y a su ejército los llamaban así, los empecinados,
porque vivían de allí. Mira, ese anda empecinado, ese que está ahí. Sí. Así se ha de haber visto, Literal. ¿no? Ajá. Entonces convirtió ese nombre de empecinado, de ser un nombre despectivo, lo convirtió en un adjetivo que ya era reconocido, o sea, digamos que lo veían como algo bueno ser empecinado, porque era tan terco, tan obstinado, que pobres franceses, digamos que no podían ganarle una sola batalla, ¿no? Porque hacía sistemas de guerrilla, les atacaba cuando no esperaban, en fin. El asunto es que él termina la guerra, Francia se va, y él queda como héroe, y entonces participa en la formación de una constitución para España. El rey, que era Felipe V, si mal no me acuerdo, firma que va a haber una constitución, todos muy contentos, pero como a los 3 años el rey dice, no, ¿cuál constitución? Yo quiero volver a ser el mero mero, y echa para atrás esa constitución. Y entonces el empecinado, que se rebela contra el rey, dice, no, ¿cómo? Si ya lo firmamos, ¿cómo que te vas a echar atrás? Y entonces eso le ocasiona una enemistad con el rey, que termina con la orden del rey de aprésenlo y mátenlo. Y así fue como anduvieron tras él hasta que lo pescaron, lo llevaron a ese pueblo Nava de Roa, y ahí fue cuando esas fueron sus últimas palabras. No hay balas en España para matar a un general, y así acabó el empecinado. Pero el lenguaje le hizo su homenaje. Ahí está en el diccionario la palabra empecinarse y dar reconocimiento por el mote de Juan X, el empecinado. Entonces, fíjense, cuando se empecinen, están evocando a este gran personaje. ¿Qué tal? Mira, no, hombre, pues. Así que hay que empecinarse. Hay que empecinarse. Tenemos otras frases, ¿no? De frases sí, tenemos frases con palabras domingueras. Con palabras domingueras que también pues tienen que ver un poco con la guerra, o un poco, bastante, ¿no? Por ejemplo, tarde o temprano nos espera el ineluctable olvido. Ineluctable. Está padre esa palabra, ¿no? Sí, está padre. ¿Y qué quiere decir ineluctable? Pues quiere decir que es algo que no se puede evitar, que es inevitable, ¿no? Algo que no puedes luchar en contra. Y fíjense, lo que pasa que aquí la clave en esta palabra, ineluctable, es lucta, que en latín significa lucha. Lucha, o sea, contra lo que no se puede luchar. O sea, es inevitable. Sí, ¿no? O sea, cosas ineluctables, pues, por ejemplo, el paso del tiempo. ¿Cómo impides que el tiempo pase? Ay, sí, ¿cómo? Cosas Exacto. Ineluctables que, bueno, que tarde o temprano todos estamos condenados al olvido. A lo mejor va a pasar la muerte. 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, lo que quieras, pero tarde o temprano, pues, vamos a caer víctimas del olvido. Mira, otra. Reconozco que nos ganaron en buena lid. La palabra lid. Esa sí es más conocida, ¿verdad? La palabra lid como equivalente a lucha. Que te ganen en buena lid es en buena batalla, en buena lucha. Pero fíjate que asociada a esta palabra hay otras que a veces no hacemos la conexión, pero por ejemplo lo que hacen los abogados. Los abogados luchan en un juicio y a eso le llaman litigar. Pues Ese sí, es litigar viene de lid, casi litigar, pero para darle más, litigar. Litigar es luchar también. Entonces ahí está asociada la palabra. Y bueno, pues nada más para darle otra variedad, ¿no? Cuando dices, tengo una lid muy fuerte contra un compañero en el trabajo, ya para que no se oiga todo un pleito. Bueno, pero cuando uno quiere así verse dominguero, sí, ¿no? Está bien. Bueno, otra frase también sería, es un maestro con amplio bagaje cultural. Ese seguramente también han escuchado por ahí, ¿no? Bagaje. Fíjense que también viene del equipaje militar, o sea, las cosas que llevaban a la guerra. Y luego, bueno, ya se transforma en una metáfora para indicar que se llevan conocimientos, ¿no? Y el bagaje viene del francés bagage, bagage, espero pronunciarlo bien, que significaba carga. Entonces, cuando uno tiene un buen bagaje cultural, quiere decir que tiene bastantes conocimientos acerca de la cultura, ¿no? O un bagaje, ¿qué se te ocurre otra? Pues tu bagaje literario, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es tu bagaje literario? Si ya estudiaste aquí, estudiaste allá, diste cursos aquí, traes mucho bagaje literario. Traigo mucho bagaje, sí, y muchos libros leídos. Y fíjate cómo en el inglés el bagage también, o el equivalente a esta palabra también significa equipaje, ¿no? Sí. Es lo que ponen ahí en los aeropuertos. Sí, exacto. Bueno,
ya esto avanza, así que apúrese. Última oportunidad para que nos llame al 2020-8865 y nos diga cuál es la palabra intrusa. Ahorita la vemos, o si no, que nos diga qué son los blasones. Nada más déjame mostrarles cuál es el libro. Sí, ¿no? el libro, Otra vez claro. hablarles un poquito de este libro. Fíjense que es un cuento inédito de Mark Twain, este conocidísimo escritor norteamericano, y está ilustrado, está muy bonito pues para sus niños, ¿no? Para empezar a inculcarles este amor por la lectura. Y bueno, pues ya saben, lo único que tienen que hacer es hablarnos al estudio, mandarnos un mensaje por WhatsApp, contestar la palabra intrusa, decirnos cuál fue la palabra intrusa o también qué son los blasones. Y bueno, vamos a ver la caja de palabras, producción. Luego comienza en 3, 2, 1. Se necesitan 20 o más años de paz para hacer a un hombre, y bastan 20 segundos de guerra para destruirlo. Y bueno, ya que hablamos de guerras, de vencedores y vencidos, pues también hay de victorias a victorias. ¿Conocía usted el término victoria pírrica? No, pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Una victoria pírrica es aquella que se consigue a pesar de... Se gana, ¿verdad? A pesar de que hubo muchas pérdidas, ¿no? Entonces no se siente tal como una victoria, más bien se siente como una derrota, ¿sí? Por ejemplo, en términos coloquiales, nosotros podríamos usarla de la siguiente manera. El equipo X le ganó al equipo Y, pero fue una victoria pírrica porque 4 de sus jugadores salieron lastimados y hubo 2 expulsados, por ejemplo. Otra podría ser, fulanito por fin ganó el juicio, pero fue una victoria pírrica porque se quedó en la calle pagando a los abogados. Entonces, eso es una victoria pírrica, una victoria que no se siente como tal porque el costo ha sido muy elevado. Y ahora, ¿de dónde proviene? Pues proviene más o menos a finales del siglo II, principios del siglo III, con un rey se llamaba el rey Pirro, precisamente de Piro. Piro era un lugar que ahora está podría ubicarse más o menos entre Grecia y Albania, y este rey era un guerrero que decían que tenía el talante de Alejandro Magno y la fuerza de Aquiles. Él luchaba contra defendiendo sus tierras, ¿no? Las tierras griegas, luchando contra los romanos. Y en una de esas tantas batallas que fue muy cruenta, hubo muchas muertes, hubo muchas pérdidas, él logró ganar esta batalla, pero a costa de la vida de muchísimos de sus soldados. Entonces, cuando termina esta guerra y él, digamos que voltea a ver estos campos llenos de sus soldados, de tanta muerte, y la verdad es que tampoco no fue muy fructífera esa guerra, esa gloria, digamos, que él creía, porque no logró dominar en Roma, ¿no? Él trataba de que los romanos no llegaran a sus tierras y él, al contrario, avanzara hacia ellas, pero no lo logró. Entonces, cuando terminó y ve todo esto, él dice una frase que se quedó para la posteridad: otra batalla de estas y nos hemos perdido. Y estamos perdidos, perdón. Otra victoria. Sí, otra victoria de estas, exacto, otra victoria de estas y estamos perdidos. Y pues se lo conté aquí en pocas palabras. Pues sí, es cierto, es que ganar no te garantiza ganar. Exacto. ¿Verdad? En la guerra yo creo que, como por ahí decían esas frases, no hay realmente ganadores, simplemente hay quien pierde más que otros, ¿no? Pero todos pierden, se pierden muchas vidas.
Entonces, bueno, estos Así han sido es. palabras de la guerra. Ya, digamos, recorrimos algunas frases, algunas historias. Es momento de entonces pasar a ver respuestas. Así es. Sí, y muchas gracias. Tenemos muchas llamadas. Miren, María Isabel Chapa. Y ella, fíjate, también nos dice algunas frases que también vienen de la guerra. Por ejemplo, esta de llegaron los pelones. De ¿no? la revolución. De la revolución, y vas sin armas a la guerra, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿quién más nos Bueno, escribió? también Crescencio Serna, Ramiro Martínez, Blanca Elia Zamora, María Socorro Zambrano, Graciela Ruiz, Leticia Gámez Salazar. Todos respondieron pues bastante bien a lo de la palabra intrusa. Acá tenemos también por vía WhatsApp otras llamadas de otros mensajes, como el de Antonio Castillo, el de Manuel César Valerio, unos contestando la palabra intrusa, otros lo que es blasón, otros simplemente felicitándonos, muchas gracias, como José M. Gómez, Efrén Ontiveros, Andrea Guerrero, que también le agradecemos que nos felicite, Miguel López, que se comunica desde Linares, muchos saludos a Linares. Mira, saludos a Linares. Glorias por las glorias de Linares, qué bárbaro. Tan ricas. Naomi Betancourt y Gerardo López, que por aquí nos pregunta el origen de rey y dragón. Déjame los paro a ver si nos da tiempo y lo comentamos. Juan Manuel Castillo Azteca, que también nos habla de la colonia azteca y que nos pregunta diferencia entre orgullo y dignidad. Ahorita vemos. Y Rafael Trejo, que fue quien también junto contigo me hicieron caer en cuenta que estoy confundiendo la gimnasia con la magnesia. Sí. Pero qué bueno que ya lo aclaramos, ¿eh? A ver, pues vamos a ver la respuesta, ¿no? Del juego de palabras. A ver. Teléfono. Pues sí, ¿verdad? Claro. Digo, aunque en las escuelas puede haber teléfonos, pero no tiene que ver con el resto de utensilios que se utilizan, ¿no? Para ir a la escuela. Sí, inclusive la palabra, por ahí algunos nombraron la palabra tiza, pero la tiza sí es otro nombre para llamarle al gis, ¿verdad? Entonces, efectivamente, teléfono es la palabra intrusa, que no entra en el concepto de escuela. Y respecto a la palabra blasones, se refiere justamente a los escudos. Y los escudos, que originalmente eran propiamente escudos para defenderse, después pasan a ser escudos otra vez como las banderas, como símbolos de algún grupo. Y esos son los que viene del francés también blasón, por una ciudad que se llamaba así, y que ahí es donde se hacían los mejores escudos. Y entonces por eso se les llamaron blasones, por ser de ahí. Y ahora, pues en ese estrofa de guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones, se refiere a los símbolos, a los escudos, a lo que es el símbolo, bueno, a lo que es propiamente la esencia de la patria. Eso es lo que se quiso decir, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver, tu manita santa, Arturo, a ver quién se va a llevar este bonito libro de Mark Twain. Este libro para un pequeño que seguramente les va a gustar mucho. A ver quién fue. Es María del Socorro Zambrano. Muy bien, muy bien. Y ella también contestó bien lo del blasón. Bueno, pues recuerda que puedes venir aquí a las instalaciones del canal de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Nada más trae una identificación y aquí te separamos tu libro. Sí, bueno, mira, rápidamente, voy a ver si contesto rápido las preguntas que nos hicieron. Sí, mira, sobre la palabra rey y dragón, rey viene de regis. Regis es palabra latina que tiene que ver con lo derecho, con lo que debe ser. De ahí vienen palabras como regla, lo que está reglamentado. Entonces, el rey es el que decía cómo, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, está emparentado con eso. Mientras que dragón es del griego dracon, que significaba algo así como vista profunda. Le llamaban ellos así a todos los reptiles, a las serpientes y cocodrilos, que por no tener párpados parece que te están viendo y fijamente. Y medio tenebroso, ¿verdad? De ahí viene la palabra dragón. Bueno, pues muy bien, pero ya nos tenemos que despedir. Yo soy Mariana García Luna, muchas gracias, los esperamos el próximo martes y antes de irnos, muchas gracias a Susi Sosa y a su Academia de Belleza por el corte y el peinado. Muchas gracias. Bueno, entonces no se diga más, los esperamos próximo martes en Palabras sobre la Mesa. Ya sabe, tenga lista la mesa que nosotros vamos a tener listas las palabras. Adiós. Hasta la próxima.